Y pues ya está con nosotros aquí el maestro Sergio Lara. Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestro? Muy ¿Tanto bien. tiempo sin verlo? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ay, maestro, pues cuénteme, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué nos habla el día de hoy? Vamos a hablar de literatura, precisamente en una época donde se están sacando muchos temas sobre política. Quizás uno de los escritores que menos, que es importante, pero que menos difusión se le ha dado, es precisamente a Jorge Ibargüengoitia. Y vamos a hablar de los porqués, ¿no? Jorge Ibargüengoitia nació en Guanajuato en un 22 de enero. Ayer fue su aniversario número 91. Ajá. Sería su aniversario. Aniversario. Y murió en Madrid, España, el 26 de noviembre de 1983. Narrador y ensayista, estudió arte dramático y la maestría en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, teatro en Nueva York, fue becado por la Fundación Rockefeller, fue director de la Escuela de Verano en la Universidad de Guanajuato y profesor en universidades de Estados Unidos como la de Illinois. También trabajó en diversos medios porque también fue periodista, fue ensayista de periodismo y becario de la famosísima Fundación Guggenheim en 1969. Él empieza, para empezar, empezó a estudiar ingeniería, faltando 2 años decide que eso no era lo suyo y se mete a estudiar filosofía y letras y estudia arte dramático con Rodolfo Usigle, que es uno de los grandes maestros de teatro que tuvimos en México. Y cuando Rodolfo Usigle deja la escuela para irse como embajador, deja a Jorge Ibargüengoitia en el puesto que él tenía, como maestro de arte dramático. Sin embargo, él le da por la novela, y es aquí donde quizás, sí es cierto que como dramaturgo fue muy bueno, hay muy buenas obras de teatro, pero son sus novelas precisamente lo que más ha destacado de él. Tal vez su primera novela, que fue Relámpagos de Agosto, es una crítica ácida al sistema y tal vez muchos críticos han dicho que ese es el por qué este escritor no fue tan valorado en México, era precisamente porque hizo crítica del sistema político en general, social y cultural de nuestro país, en una época en donde pues, las críticas no eran bien vistas. Claro. ¿No? Entonces, no, claro que no, ni nunca. Tampoco ahorita, maestro. Claro. Pero imagínate un literato que se atreve a escribir en contra, en esa época, en contra de la Revolución Mexicana, ¿no? Claro. Y toda la revolución todos los gobiernos postrevolucionarios, él los destroza, claro, con una crítica, con una ironía muy fina, etcétera. Muchos críticos dicen que este fue el principal factor por el cual él no es tan reconocido en nuestro país, es dejado de lado de los grandes escritores como un Carlos Fuentes, como un Juan Rulfo, como un Octavio Paz, porque pues, lo consideraban un escritor de segunda por escribir de manera, vamos a decir así, cómica, ¿no? Irónica. Mátenme al león, Relámpagos de Agosto, Dos crímenes y una serie de cuentos de donde sale uno que es muy interesante, que se llama La Ley de Herodes, que es el título también de una película. Hay una discrepancia si es o no está basada en hechos o en la novela, en el cuento de Jorge Ibargüengoitia, no está basada, sin embargo, la forma en que aborda la película. Tiene cierta similitud. Exacto, es decir, cómo el personaje de la película llega a un pueblito que es muy pobre, que no tiene presupuesto y cómo se convierte en un tirano, alguien que a lo mejor llegó con buenas intenciones a gobernar ese pueblito. Que de eso trata la película de La Ley de Herodes. Es buenísima. Pero es muy buena. Pero buena en su trama y todo, pero claro, una realidad que se vivió en la época. Una época, ¿no? Esta época de prácticamente una dictadura del partido, vamos a decirlo así. Y bueno, burlarse, pitorrearse de los cómo se utilizó la Revolución Mexicana. Hace el mes pasado que estuve en la Ciudad de México, fui a la famosa exposición esta de Zapata en Bellas Artes, ¿no? Y tanta polémica que ha habido sobre el cuadro. Tenía que estar ahí. ¿Se tomó la foto con el cuadro, No, maestro? por supuesto que no. Porque es que, bueno, sí, la pintura es muy, muy interesante. Pero no le interesó tomárselo. No tanto, porque había otras obras, por ejemplo, había cuadros de Siqueiros. Además, el cuadro es pequeño, ¿verdad? Es pequeño, es muy pequeño. Es pequeñito. Con un marco,
interesante la propuesta y lo que se plantea ahí. Había otro, por ejemplo, que casi nadie ha mostrado, que está Zapata con mandil y en vez de la escopeta una escoba, un trapeador, sí, y ese también está ahí, que es de un artista norteamericano. Bien, a lo que iba yo es que, por ejemplo, el personaje histórico, ahí lo que habla de la exposición es cómo el personaje histórico es retomado por los gobiernos revolucionarios, claro, y lo convierten en un mito de lo que fue la revolución, cuando el propio Zapata durante la revolución pues fue asesinado precisamente por defender estas ideas de agrarismo. Claro. Y se convierte en un mito, y este mito pues ahora es llevado, ¿no?, a crear un personaje que pues no sabemos exactamente cómo fue, ¿no? Porque fue lo mismo. Esa es la crítica que hace Jorge Ibargüengoitia en sus obras, es esto de que hablamos de la revolución, de la lucha armada, fue tomado como un discurso nada más, pero en realidad era hueco, o sea, lo vivimos, muchos que tenemos un poquito más de edad, vivimos esta época en que quien era elegido el candidato por el partido en ese entonces en el poder, pues prácticamente era el sucesor, ¿no? Entonces, ¿cuál democracia? En fin, y él se pitorreaba de todo esto, y esto le causó también muchas, no ser invitado, ¿no?, a los grandes eventos literarios en el país. Él se muda a Francia, él se va a vivir a Francia, y en un viaje que iba a Colombia, que iba a un encuentro de escritores latinoamericanos, toma un vuelo de París a Colombia. Sin embargo, el avión presenta fallas casi al momento de despegar, un poco tiempo después de despegar, y trata de aterrizar en el aeropuerto de Madrid, en España. No llega, se cae antes el avión y ahí fallece él, junto con otros escritores y críticos que asistían a esta reunión en Colombia. Entonces él muere de manera bastante trágica. Sin embargo, la literatura, que va desde el planteamiento nacionalista y se critica, hasta cómo se vive en los pueblos, esa retórica, vamos a decirlo así, de la política en México, ¿no? Claro. O cómo se vivía, se sigue viviendo, ¿no? No hemos alejado de esto, ¿no? Entonces vemos alcaldes que de repente entran con una mano adelante y otra atrás y salen millonarios. ¿Ay, a poco? Es algo que no me he dado cuenta. Ok. Entonces, pues realmente yo los invito a que, para mí, podemos decir, por ejemplo, la imagen de León es de un dictador, a ver a qué te suena, que ya va a terminar su cuarto periodo de estar en el poder, y pues ya la Constitución le permite hasta ese cuarto. ¿Y qué cree que va a hacer? Reformar la Constitución para seguir en el poder. ¡Qué raro! Entonces, retoma, pero lo escribe de una manera irónica, cómica, que realmente te llama la atención para estar leyendo. Exactamente, ¿no? Realmente es muy bueno. También la de Relámpagos de Agosto se burla de la revolución. Es como te lleva, y aunque son hechos que muchas veces o a algunas personas les da un tanto de pereza leer por lo que son los hechos históricos, te los narran de tal manera que te hacen reír, te divierten, te pasan algunos pasajes y todo parte de la historia, pero de una manera muy amena, ¿no? Muy amena, exactamente. Y bueno, también sus obras de teatro, que también son muy importantes, pero bueno, entonces Estas ruinas que ves, que es otro de sus novelas, también muy, muy buena, Estas ruinas que ves. Dos crímenes, que también esta fue llevada al cine, Dos crímenes. En fin, hay una serie de textos de él. Su última novela, la que escribía al momento de fallecer en el accidente aéreo, se perdió con él. Claro. Él se la llevaba para presentarla. Y no la rescataron. Pues el calcino, ¿no? Totalmente. Okay. Fue un lamentable accidente. Y entonces, pues, se pierde también su último trabajo, ¿no? Que ya no vio la luz, precisamente porque él fallece con él. Claro. Sus restos son trasladados a Guanajuato, y hay una placa hecha de talavera, ¿no?, en su sepultura, y que dice: aquí yace Jorge Ibargüengoitia en el parque en donde luchó su bisabuelo contra los franceses. Ese es lo que él pidió que le pusieran en su lápida.
Muy Así bien, es. maestro, pues muchísimas No, gracias al por contrario, este Araceli. momento que nos hace usted pasar siempre. Y bueno, para aquellas personas que estén por allá para viajar a Puebla, les comento, de acuerdo a un reporte que tenemos aquí de la Guardia Nacional de Carreteras, en Puebla ya se retiran habitantes en el kilómetro 01 más 600 de la carretera federal 129 de Amozoc, Teciutlán, mismo tramo, para que se circule con precaución. Estaban tomados, ya se retiraron y bueno, ya se puede pasar por ese tramo. ¿Cómo se ven otra vez manifestaciones, maestro? Claro que sí. Vamos a ver qué sucede ante todo esto. Le agradezco mucho, como Al siempre. contrario. Gracias, los veo Nada. el próximo No, jueves, jueves. por aquí. Gracias, maestro, y yo también los veo el día de mañana. Ya saben, tenemos información para todos ustedes. Que tengan excelente tarde.